Vamos a comenzar en esta noche. Estamos contando la cuenta del hombre el día 21. Y es bueno. ¿Cuánto están contando? ¿Cuánto están apartando? Lo que Yahweh ponga en su corazón para luego entregarlo en el día de Shavuot, en las primicias. No se olvide que es primicia. Es Shavuot, el día de las primicias. Amén. Tiene que ir contando y usted tiene que ir apartando lo que Dios ponga en su corazón, un dinero, apartando, y ese dinero después entregarlo en el día de Shavuot. Vamos entonces a orar y vamos con la cuenta del Homer. Padre, en este día, Señor, oramos en español, Padre, porque hay muchos hermanos, Señor, Padre, que están aprendiendo sobre el contar en la cuenta de Shavuot. Hoy es el día 21, Padre, y en este día 21 contamos, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor. No, te damos gracias, Padre, porque vamos rumbo a Shavuot. Bendice a cada hermano que está presente aquí esta noche, que también está contando. Padre, en este día de Shabbat, en este día, Padre, que tú estableciste como un descanso, Padre, de nuestra alma, en un descanso espiritual, Padre. Te damos gracias, muchas gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre, por siempre, por siempre y por siempre. Amén, amén, amén. Bien, 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 bien. Bueno, es importante que nosotros sepamos que la celebración del Shabbat no es un culto legalista, no es algo que terminó con el nuevo pacto, y de hecho si hubiese terminado con el nuevo pacto, Pablo lo hubiese dicho, ¿m? Pablo lo hubiese aclarado y Pablo celebraba el Shabbat hasta que murió. El más potente en decir que nadie, cuando dice nadie enjugue ni en fiesta ni en días de reposo, nada, Pablo no se está refiriendo que el día de reposo es que no hay que celebrarlo. Y ahí se ha tergiversado. Y ahí nosotros podemos ver cómo esos pasajes se tergiversan para crear una doctrina. Cuando Pablo en Colosenses dice que nadie te juzgue en comida, ni en días de reposo, ni nada, se piensa de que Pablo está diciendo que ya no hay más Shabbat, y no, es totalmente al revés, al contrario. Estaba la secta de los arianos, estaba la secta de los gnósticos, y los gnósticos decían que no es necesario celebrar las fiestas, no es necesario celebrar el Shabbat, porque al final el espíritu el que se salva. Entonces, por eso es que Pablo le habla a ellos, y Juan también habla a los arianos y a los gnósticos sobre eso. ¿Ok? Celebrar el Shabbat es algo glorioso, el descanso de nuestra alma. Y en estos días de tanta turbulencia, usted dirá, con mayor razón, usted dirá, pero si nosotros vamos a la iglesia, está bien, usted puede ir a la iglesia, usted puede ir a la iglesia de lunes a martes, pero eso no cambia el hecho de que hay un día especial que el Padre estableció por la eternidad. Y esto no tiene nada que ver que no comas en el Shabbat, no bebas, digamos, no toques el celular, porque las restricciones las pusieron el hombre. Nunca fue el propósito de Dios que el Shabbat sea una restricción, y por eso cuando Yeshua viene, él hace cosas que lo acusaron de profanar el Shabbat. Imagínense que agregaron 6.000 leyes más al Shabbat. Por ejemplo, no lavarse las manos en Shabbat, no caminar más de 1 kilómetro fuera de Jerusalén. O sea que lo llenaron de tantas leyes, hermanos, que Yeshua repudió eso. Y por eso que él, a propósito, profanó el Shabbat. ¿Por qué? Porque él era el Shabbat. Él caminaba y él era el mismo Shabbat. Dice que él es el Señor del Shabbat. Entonces, Yeshua sanó en Shabbat, comió con sus discípulos, eh, eh, hizo todo lo contrario de lo que decía la ley. Pero, ojo, no la ley de la Torah, sino que la ley de la tradición de los ancianos, que estaba tipificada en el Talmud. ¿Ok? Entonces, al descubrir que el Shabbat es un mandamiento perpetuo, yo investigué bien y investigué por muchos años esto, antes de poder celebrarlo en la escritura, porque yo no estaba de acuerdo con esto. Y cuando Dios me habló de una manera poderosa. Descubrí que el Shabbat es tan importante porque si nos vamos desde el Génesis, cuando Dios crea el mundo, Él descansó. Y ese es el descanso de la firma de Él. Ese es el descanso en donde nosotros podemos reconocer la grandeza de Dios
que Él es el que está creando el universo. Cuando descansa y dice, esto es mío, esto yo lo creé, entonces Adán y Eva podían descansar reconociendo la grandeza de Yahweh, reconociendo su poder. Entonces, ese día Dios lo estableció porque en ese día de la semana hay algo especial. Dios decretó que sería una tremenda bendición. En Isaías 56:6 dice que todos los extranjeros que no son judíos, que abracen y celebren el Shabbat, yo los recrearé en mi santo monte y los bendeciré. Entonces le está hablando al extranjero, a los que no eran judíos, pero también les dio la bendición a ellos y lo guardaban y lo celebraban. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que esto que los pastores y que muchas iglesias dicen, no, ustedes son adventistas y nosotros no somos adventistas, no tenemos nada que ver con el adventismo, con el séptimo día. No, que eso es ley y que ya Yeshua abolió eso, no. Yeshua nunca lo abolió. Muéstreme usted un pasaje donde Yeshua abolió la ley, porque el Shabbat está dentro de la ley de Moisés, dentro de la Torá. Al contrario, Yeshua dice, yo no he venido a abrogar la ley, dice, sino a cumplirla. Yeshua hasta último momento celebró el Shabbat con sus discípulos. Pablo también, y escuche esto, la iglesia que siguió después de la muerte de los apóstoles, que fueron martirizados, todo, la iglesia primitiva mesiánica lo celebró hasta que se impuso la mano de Constantino en el año 325 y Constantino dice, cuidado, que ahora nadie puede celebrar el Shabbat. Todo lo que tenía olor a fiestas del Eterno, a Shabbat, Constantino bajo ley prohibió el Shabbat y estableció que el Shabbat se cambiaba para el domingo, el día del sol invicto. Entonces, cuando nosotros vemos el milenio es, como dice Pablo, esperamos el Shabbat del milenio. Pablo relaciona el milenio del reinado de Yeshua a la tierra con el gran Shabbatón. El Shabbat es el descanso, es la posición que nosotros tenemos en nuestra alma, donde Él nos da un shalom, no necesariamente que significa paz, sino que es una seguridad que estando en tiempo de angustia, estando en cualquier tiempo de persecución, o sea lo que sea, el shalom está en nosotros porque nosotros hemos confiado en Yahweh y tenemos la unción de Melquisedec, ¿ok? Entonces, todos los hermanos que entienden esto, que es un mandamiento perpetuo y que no es no es un sentimiento de que no hagas, como decía, que no hagas esto, que no tienes que respirar casi. Bueno, fueron invenciones de los ancianos y el Shabbat se disfruta, el descanso se disfruta. La idea es que usted, si no trabaja, hermano, ese día, usted pueda estar, por ejemplo, en su presencia, que usted pueda estar escuchando mensajes, que usted puede estar escuchando alabanza, adoración, dejar ese día para Yahweh, o sea, dejar ese día para estudiar, dejar ese día para que usted pueda hacer su estudio. La idea es justamente conectarse en ese día, ¿ok? Ahora, si no lo puede hacerlo, tampoco Dios lo va a condenar, porque hay muchos hermanos que trabajan todo, y igual en su trabajo están cantando, igual en su trabajo están orando, todo, pero la idea es poder dejar ese día para todo lo que sea bíblico, para todo lo que sea alabanza, adoración, compartir en familia. Sabemos que los judíos de Israel lo celebran ya de una manera más intensa. Y yo eso lo he explicado, porque ellos lo tienen que hacer así. Pero para nosotros, según la ley de Noah o Noé, nosotros no lo podemos celebrar tal como lo celebran ellos, sino que nosotros los celebramos y lo observamos de una manera más simple, de la manera que los mismos rabinos dicen que nosotros no podemos celebrarlo como ellos. Porque ahí nosotros, ¿se acuerdan que les enseñé sobre Génesis, Éxodos, donde en Éxodo 20 Yahweh dice celebren el Shabbat? En Éxodo 20, cuando el pueblo sale de Egipto, lo celebraba con gozo, con alegría, pero después la intención en Deuteronomio, cuando el pueblo peca y hacen el becerro de oro, ahí dice, guárdelo. O sea que se pone más estricto el Shabbat ahí por el mismo pecado que hayan cometido. Entonces los maestros rabínicos, intérpretes de la Torá, ven ahí dos cosas. Ven la intención de cuando Moisés salió con los egipcios,
Dios le dijo, porque estaba con gente que amaba a Yahweh, que eran egipcios, Dios dice, celébrenlo, gócense, eh, guárdenlo. Y en Deuteronomio, cuando el pueblo peca y están haciendo becerro, ahí ya en el versículo que dicen celebren el Shabbat a rajatabla y dan los mandamientos y ahí da los mandamientos que el que no lo celebre va a ser cortado del pueblo. ¿Por qué? Porque eso es en base y esa distinción, ojo, la hacen los rabinos, la hacen los mismos rabinos que ven esas dos intenciones de Yahweh. El primero era la intención de celebrarlo, de observarlo, de gozarse, pero el segundo ya lo tienen que, a su pueblo, obviamente. Entonces ellos dicen que en Éxodo era para todos nosotros, el egipcio que salía ahí, el que no era judío, lo podían celebrar. Pero cuando el pueblo peca, en Deuteronomio, cuando da el mandamiento ahí, se pone más pesado. ¿Por qué? Para el pueblo y no para nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso que lo celebramos nosotros de esta manera. Y tenemos encendido las velas. Ahí yo tengo las velitas ya. Y vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam nealit nel sel Shabbat. Padre, te damos gracias por el encendido de las velas, Padre, en Shabbat. Y en esta hora, Señor, encendemos las velitas que están acá, Padre. Y los hermanos también, porque las velas representan tu presencia, tu Shekinah, es una representación de las dos casas de Israel, Padre, y que esas velas encendidas es que esa casa, esté donde esté, la vela anuncia que estamos celebrando el Shabbat. Es un encendido que nos conectamos con tu luz, con tu palabra, y te decimos a ti, donde quiera que tú estés, Señor, arriba, y sabemos que tú estás, Señor, no solamente arriba, sino que tu espíritu está en todo lugar, que veas nuestra casa, que la vela encendida anuncia que estamos celebrando, Señor, tu voluntad. Estamos haciendo tu voluntad y estamos celebrando tus mandamientos, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Bueno, tomamos el vino, acuérdense del vino. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de ayer de Melquisedec? Que sacó pan y vino, ¿no es cierto? Y que habla de la autoridad de arriba en el cielo y la autoridad abajo en la tierra. El pan representa la palabra, amén. Y el vino justamente representa lo que Yeshua iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario en derramamiento de su sangre. El pan representa su cuerpo que fue molido por nuestros pecados y el vino representa el jugo de la vid, amén. Representa la provisión, representa el gozo, la alegría del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso es que comemos pan y comemos vino. Esto no es una liturgia, ojo. No es una liturgia, es algo que si lo entiendes, wow, Dios trae tremendas bendiciones. Entonces, podemos ponerle el pan, póngale sal ahí a su pan, póngale sal, porque la sal nos representa esa mezcla en que nosotros nos unimos a la mesa del Padre, porque nosotros somos la sal de la tierra. ¿Ok? La sal sazona, la sal purifica, hay tantos beneficios de la sal en el mundo para todo lo que se usa, para el litio, para lo que se usa el sodio. Bueno, pero la sal representa la alianza del pacto eterno. Por eso que todos los sacrificios se les ponía sal. Dios ordenó que todos los sacrificios del tabernáculo tenían que sí o sí llevar sal. Y es por eso que los demonios tienen un gran temor y esto lo han agarrado gente que no es cristiana y que saben que hay ahí un misterio muy grande, muy poderoso, los demonios no pueden traspasar un círculo de sal, los demonios no pueden traspasar cuando las personas se invisten con sal. Esto no es para que usted lo haga, obviamente, porque ahora nosotros tenemos la autoridad de Yeshua, no hay necesidad de hacer esto, pero te cuento que antes de Yeshua, ¿no es cierto?, los sacerdotes tomaban sal. ¿Por qué? Porque viene la palabra de salario, era tan importante la sal, pero la sal le hablan los demonios del pacto eterno. Por eso que el primer pacto de sacrificio, Dios ordenó que echara sal. Entonces, cuando ellos ven la sal, saben que la sal representa el pacto de Yahweh, el pacto con su pueblo. Y es por eso que le temen. Donde hay sal, en acción del tabernáculo, me estoy refiriendo, en el sacrificio, los demonios no pueden entrar ahí. ¿Por qué? Porque la sal justamente representa el pacto eterno. ¿Ok? Es la firma de Yahweh en ese pacto. Y pensando en nosotros, ¿no es cierto? Nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, por eso es que le ponemos sal. Bien, tomamos el pan en las manos acá y podemos decir, Baruch atah Adonai Eloheinu melech
Aulán, Jamosi, Lejen, Mirajare. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, que saca el pan de la tierra. Amén. ¿Y comamos? Bueno, vamos a orar ahora por la familia. Padre, te damos gracias en esta noche porque estamos celebrando tu Shabbat, Padre. Bendice a nuestra familia, bendice a nuestros nietos, Señor, nuestra esposa, bendice a la familia Cubillos, Señor, a la familia Cubillos Rojas, también nuestros parientes, Padre, Cubillo Amarilla, Padre, y bendice a todos los hermanos que están en esta noche, cada uno de ellos, Señor, a las mujeres forzadas, valientes, Padre, guarda a las hermanas, Señor, líbralas de todo mal, Padre, que sean mujeres obedientes a tu palabra, Dios mío, sabias, Padre, con sabiduría. Bendice al varón de la casa, Padre, que tenga trabajo, y si no está con trabajo, Padre, que en esta semana que viene se abran puertas de trabajos para él, Padre. También bendecimos a los hijos, Padre, que están estudiando en los colegios, en las universidades, Padre. Guarda a cada hijo esta noche de los hermanos que están conectados, Señor. Guárdalos de todo mal, de todo accidente, Señor, de toda mala influencia, Padre. Guarda a nuestros hijos, Señor, a nuestros nietos también, Padre. Señor, guárdanos en tu presencia, Padre, para que el ángel de Yahweh acampe alrededor de ellos y los defienda, Padre. Te damos gracias en esta noche de Shabbat, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Y vamos a ver los 7 cielos. Vamos a ver cómo esto se ha ocultado de la iglesia evangélica cristiana. Los 7 cielos que representan la autoridad de Melquisedec, la autoridad que ahora tenemos en los lugares celestiales. Pablo habla que tenemos autoridad en los lugares celestiales y los siete cielos son los lugares celestiales que están preparados para nosotros, pero mucha gente no lo sabe, ¿ok? Y es por eso que vamos a hablar un poquito sobre esto en esta noche, siguiendo lo que veníamos enseñando la semana, ¿ok? Vamos a entrar en los libros etíopes, que ya he dicho que estos libros se encuentran en grandes bibliotecas de muchos países muy importantes como Inglaterra, Francia, donde tienes que entender que Amazon vende el libro, la Biblia etíope, pero es recortado, o sea, tiene algunas cosas, pero por venderlo ha sido mutilado, así que cuidado con esa versión de Amazon. Sí, te puede servir, porque si hay una hermanita hoy día que compró un libro en Amazon que dijo que lo había comprado, sí, te puede servir porque no todo, obviamente, que decir que fue recortado y que no es verdad. No, de hecho, el libro de Amazon, por ejemplo, tiene cosas del libro de la Biblia etíope, pero ha sido muy recortado, no están ahí todos los 15 libros o evangelios de la Biblia etíope, ¿ok? Está recortado. Igual te puede servir como referencia porque está el libro de Macabeo ahí y todo, así que les puede servir, no hay ningún problema, ¿ok? Pero les digo que en sí la Biblia con 81 libros no se encuentra para la venta, en ningún lado del mundo lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque esos rollos están guardados ahí en Etiopía, ya yo le expliqué, donde hay monasterios que tienes que subir por una cuerda de vaca arriba, están resguardados porque Yahweh lo está en este tiempo sacando a luz. Y uno de los que va a sacar a la luz y que cuenta, digamos que su película va a estar basada en estos evangelios, porque hay 15, nosotros tenemos 66 libros, ¿ok? Nosotros tenemos 66 libros, pero la versión etíope tiene 81, es decir, faltan 15 libros. Y esos 15 libros, ¿cierto? Vamos a ver esta noche algunos de ellos, ¿ok? Bueno, que hablan sobre la unción de Melquisedec y que hablan justamente de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Canon sacerdotal, la reserva de conocimiento. Ahí tenemos, Etiopía tiene 81 libros versus Occidente, que nosotros tenemos la Reina Valera con 66. O sea, faltan 15. Bueno, y esto fue recortado, linaje de revelación completa. Ahí usted ve unas tijeras y fueron recortados, edición guardada por conveniencia imperial y política. El concilio de Nicea y el corte de Constantino. Ahí Constantino cortó estos libros porque justamente estos libros hablan del poder de la resurrección de Yeshua, cómo confrontó a los principados, a las potestades, que era un conflicto cósmico para poder entender que son ellos los que han traído al hombre a la miseria, a la maldición. Entonces Yeshua vino a tratar con los que están detrás, con los que no se ven,
que impulsan al hombre a la perdición. Y esto no lo cuenta, porque si lo hubiesen agregado estos 15, no hay necesidad de tener una iglesia imperial. Y de hecho, tienes que entender que Constantino, el primer emperador romano, digamos, de ese tiempo, ¿por qué permitió que ahora el cristianismo a quien se persiguió, el cristianismo a quien mataban en los coliseos romanos, y entonces de la noche a la mañana, ¿por qué permite esto? Porque él no era tonto, y su madre tampoco era tonta. Porque su madre también jugó un papel muy importante en la historia, la mamá de Constantino. Eh, Y cuando nosotros vemos este recorte que se hizo, ¿no es cierto? Podemos entender que Constantino sabía que la resurrección de Yeshua fue tan potente que no se podía tapar y que resucitaron muertos y que la resurrección le dio la validez al cristianismo que ellos perseguían y entendió que el Dios de los cristianos, que era Yeshua HaMashiach, ¿no es cierto?, no podía ir en contra de él, porque mientras más mataban, más gente se convertía. Es decir, que lo que acompañó después de la resurrección se hizo tan potente el mensaje a través de Pedro, los apóstoles, y el evangelio se extendió por todo Roma, y todo Roma se estaban convirtiendo. Entonces Constantino dijo, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y eso fue lo que hizo. ¿Ok? Entonces, tenemos el canon sacerdotal, la reserva del conocimiento. Entonces los 81 libros nos hablan justamente de esos 15 libros que hemos estado hablando en este canal, sobre estos 15 libros que nos dan historias tremendas, revelaciones tremendas, que Yahweh preservó en Etiopía. Entonces ahí fue una custodia en las montañas de Axum, aislamiento geográfico divino. Ahí no llegó ni ninguna Santa Inquisición a Etiopía, no llegó el Imperio Romano. Fue un lugar que Dios preparó para que en este tiempo se diera luz esto que estamos hablando en esta noche y que hemos hablado esta semana, y lo que Mel Gibson va a entregar. Yo les digo una cosa, les dije, oren por Mel Gibson, oren por esa película que está haciendo, porque esa película va a marcar un antes y un después. Mucha gente va a salir ganada, y te lo digo porque ya se filtraron capítulos y ya en internet usted puede encontrar conferencias que está dando Mel Gibson. Hay muchas conferencias que está dando de cómo él fue a Etiopía, cómo estuvo 3 días allá, cómo eso lo transformó su vida al entender la misión de Yeshua, cómo él venció en la cruz con un propósito cósmico. Eso le cambió la vida a Mel Gibson, y él va a plasmar todo eso. De hecho, en la película se ve cuando Yeshua baja a los infiernos y se confronta con el Hades. Entonces, todo lo que Mel Gibson cuenta lo cuenta sacado de estos 15 libros que faltan. Eso te lo dejo claro, porque él mismo lo ha dicho. Entonces, esa película, hermano, va a marcar un antes y un después, para que tú puedas entender que si te gusta lo que estamos nosotros enseñando esta semana con la Biblia etíope, que fueron el remanente que Dios guardó, como los esenios que Dios guardó, la película de Mel Gibson va a marcar un antes y un después. ¿Saben por qué? Porque hay detalles. Él es muy minucioso, se fija mucho en los detalles. Mel Gibson cuenta de que contrató, la película ya lleva más de 100 millones en gastos, 100 millones, imagínense, 100 millones de dólares. Y ya lleva el costo de la película. Se está filmando allá en Roma, en los estudios de Roma, y fíjense que cada detalle de la música no es cualquier música, no es que alguien puso una música como La Pasión, que pone una música de fondo cuando hay tristeza, la música, no. Por ejemplo, cuenta él que la música cuando se baja al infierno y la gente que se ve ahí en el infierno fue editada por escritos que hay, por testimonios de gente que escuchó ese zumbido musical terrorífico. Entonces él recopiló muchos testimonios y creó la música que realmente la gente que bajó a los infiernos, que estuvo muerta y que luego lo que contó arriba. Y dice que literalmente la gente cuando pase eso se va a sentir la sensación que él, en la película, ella está en el infierno. O sea que va a ser tremendo, hermano.
O sea que la película en su música, en todo, te va a transportar como que si tú estuvieras en primera persona viendo lo que está pasando en el infierno, escuchando su sonido, el rugido de los demonios, el lamento de las personas, todo eso lo vas a sentir en carne propia. Y por eso que la película, basada en este Evangelio etíope, va a estar tremendo, llamada La Resurrección, que va a ser entrenada, ¿dónde? En Semana Santa, ¿ok? Así que hay que estar orando por esa película porque, ya les digo, va a marcar un antes y un después. Mucha gente se va a convertir por esa película. Bueno, en estos libros, en estos 81 libros de la Biblia etíope, uno de los más importantes es este que está aquí, Enoc, ahí, uno de Enoc, y la génesis de la corrupción genética, el SOP de los vigilantes, la invasión dimensional y la alteración del linaje humano. ¿Por qué para los etíopes fue tan importante esto? Porque ellos sabían que los esenios tenían el libro de los gigantes. Y fíjate que el libro de Enoch, como decía yo ayer, y lo voy a repetir porque hay muchos hermanos que no saben esto, el libro de Enoch, ¿cómo salió a luz? Fíjate que el libro de Enoch, la Biblia, Yeshua se dice llamar el Hijo del Hombre. Y la expresión del Hijo del Hombre, ¿dónde aparece? En el libro de Enoch. Es decir, Yeshua vino a cumplir cada capítulo del libro de Enoch. No tengo tiempo para entrar en detalles, porque si entro en detalles me voy a atrasar y quiero ir avanzando. El Hijo del Hombre. Entonces, Pablo también está muy influenciado por el libro de Enoch, y de hecho la Biblia, en el libro de Judas, menciona los millares de Enoch. O sea, en la Biblia hay partes donde menciona el libro de Enoch. Entonces, se descubrió que el libro de Enoch era el libro de cabecera de los esenios, de los nazarenos y de la iglesia mesiánica del tiempo de Yeshua. O sea, Yeshua conocía. ¿Y Yeshua pudo haber estudiado el libro de Enoch? Sí, porque el libro de Enoch fue compilado en el año, se cree que fue compilado, y evidencia que fue compilado 300 antes de Yeshua. Entonces hay unas ediciones posteriores que fueron guardadas por la iglesia etíope, ¿ok? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque, como dice Mel Gibson, yo no puedo contar la resurrección si primero no me voy al principio, no me voy al Génesis. ¿Con qué? Con lo que hace que la resurrección sea poderosa, con lo que hace que la gente pueda entender por qué Yeshua tuvo que bajar a las partes más bajas de la tierra y confrontar a estos nefelines que estaban ahí, amarrarlos, neutralizarlos. Entonces Mel Gibson, la película, se va al libro de Enoch. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque tú tienes que saber, hermano, esto. El mecanismo de la corrupción genética, acá está, mira, acá estoy con el puntero. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el libro de Enoch cuenta algo que no cuenta la Biblia. Los vigilantes, 200 vigilantes que cayeron, que se metieron con las hijas de los hombres y que nacieron los nefelines. Y estos nefelines, ahí está, mira, aquí está el monte Hermón, que está en Irán, por si acaso, ¿ok? En Irán. Y mira lo que está pasando en Irán. Tierra, dimensión física, violación jurídica dimensional. Ellos bajaron y en el monte Hermón, y el libro de Enoch cuenta que estos 200 ángeles caídos enseñaron cómo matar a otro hombre con armas de guerra, le enseñaron cosméticos, magia, corrupción, y ellos corrompieron la creación de Dios, la corrompieron. Y luego se pone más feo porque el libro de Enoch es el único libro que cuenta que se metieron con la genética de la creación de los animales. Por eso que había animales monstruos, animales híbridos. El mecanismo de la corrupción genética, y por eso que Dios tuvo que actuar de esa manera con diluvio. Y nótese que este diluvio no es coincidencia, que este diluvio de Noé, que la Biblia expresa, está en todas las civilizaciones, en los mayas, en los hindúes, todas las historias de cómo comenzaron esa civilización, como los egipcios, todos comienzan con un diluvio. ¿Coincidencia? No. ¿Por qué? Porque ese juicio lo conocían. Ahora, los vigilantes, ahí está, inteligencia, todo lo que es ciencia, hija de los hombres, todo lo que es la ciencia en sí fue dicha por los nefelín. Ellos entregaron ese conocimiento.
Y aquí hago una salvedad, la necesidad jurídica de la intervención del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías viene a qué? A restaurar nuestro ADN. Y esto es lo que tenemos que entender en esta noche. Yeshua viene, a ver, lo voy a explicar de esta manera. Muchos cristianos ven a Yeshua como nuestro Salvador, sí, pero no ven lo principal, que es la regeneración del ADN. El Espíritu Santo, cuando viene al cuerpo de un ser humano, restaura el ADN caído. Pablo dice, el querer hacer el bien está en mí, pero lo malo, eso hago. No hay justo ni siquiera uno. Lo que tienes que entender es que Yeshua vino, ¿a qué? A soplar. Y por eso es que cuando Él resucita, sopló en sus discípulos. Antes de Shavuot sopló, dice, la Biblia en Juan dice claramente, y Yeshua sopló en ellos y dijo, recibid mi espíritu. Entonces, Yeshua viene a restaurar el ADN corrompido. Por eso que usted encuentra ahora que esto del ADN restaurado lo hace Yeshua, y que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento, que lo llama la regeneración por el Espíritu, por la palabra. ¿Me explico? Entonces, Yeshua no vino solamente a morir nomás, sino que vino a regenerar la descendencia caída de Adán. ¿Ok? Bueno, entonces por eso que es tan importante el libro de Enoc, porque el libro de Enoc está en sus 4 fases. El primer capítulo cuenta, por ejemplo, los vigilantes. Después hay un capítulo que cuenta sobre todo lo que es cómo conocer apocalípticamente las señales de los cielos. Después te cuenta el Mesías, te habla del Hijo del Hombre, y al final termina apocalípticamente hablando y te habla de la última generación. Y nótese, mire, y esto es lo más revelador, hermano, y tremendo, que en la última parte del libro de Enoc te cuenta de cómo los poderosos en la tierra se unen en contra del Mesías. Y te habla de gente poderosa que toma el control de la tierra. Y hermano, el libro de Enoc lo está contando, hermano. Póngale usted 1500 años antes de Cristo. Enoc, hermano, fue usado. Entonces, por eso es que la Biblia dice que Enoc fue llevado al cielo, pero no al cielo de arriba, sino que al cielo del paraíso abajo. ¿Ok? O no abajo, pero donde Dios quiere que esté. Fíjate que el libro de Enoc era libro de cabecera, como decía, de Yeshua. Los padres de la iglesia lo citaron, pero después desaparece. Y claro, ¿y por qué desaparece? Porque en el año 325 Constantino lo hizo desaparecer. Desapareció totalmente. Pasaron años y nunca más se supo del libro de Enoc. Nunca más. Hasta que en 1780 un explorador inglés va a Etiopía y encuentra que el libro de Enoc lo tenían la iglesia etíope. Saca ese rollo, lo lleva y se hace la primera traducción para Europa, por así decir. Y de ahí que todos los libros de Enoc que usted ve por internet son la copia de ese arqueólogo que lo hizo famoso a nivel mundial. Pero ¿de dónde fue y de dónde lo sacó? Lo sacó de la iglesia etíope, se lo pasaron, sacó una copia de ahí él. ¿Ok? Bueno, ahora, pero eso no validaba que el libro de Enoc fuera inspirado, porque si bien lo encontró ahí, pero lo que sí validó que el libro de Enoc era importante, que era inspirado y que estaba en el canon fue cuando llega el año 1947, en las cuevas de Qumran se encuentra nada menos y nada más que el libro de Enoc, que los esenios habían guardado, recopilado. Entonces ahí hay una conexión. Entonces quiere decir que si se encontró el libro de Enoc, es decir que era un libro muy querido y que lo reconocían como un libro inspirado por Yahweh. Cuando lo encontraron, entonces el descubrimiento de 1947 ratificó, verificó que el libro de Enoc etíope era la misma versión, era la versión correcta. Y ahí los eruditos se dieron cuenta que el libro de Enoc debía haber estado en el canon, pero lo sacaron a propósito. ¿Por qué? Porque cuenta muchas cosas que la iglesia no quiere que tú sepas. El libro de Enoc es un libro que atenta contra el Vaticano, que atenta contra los eruditos que no creen en Yahweh. ¿Por qué? Porque cuenta una verdad
¿Y cuál es la verdad que cuenta? Es la verdad de una corrupción genética a la humanidad. Y por eso que esta corrupción genética, hermano, y esta sed de sangre que tenían porque esta gente empezó a matar, empezó a beber la sangre, y ese es el tema. Lo encontramos en todo, en los asirios hacían lo mismo, pirámides, se hacían sacrificios de sangre, los babilónicos hacían lo mismo. Fue un patrón que se siguió con la línea de Caín. Y este patrón de pirámides y de sacrificar gente lo vemos en México, lo vemos en los incas. Ve, es aquel mismo patrón. Y nótese cómo hemos enseñado. Nosotros hemos enseñado muy bien esto, por ejemplo, como en Chile, en el desierto de Atacama, habían gigantes, la ruta de los gigantes. Los incas conocían que el mito inca era de que sus primeros padres eran gigantes. ¿Coincidencia? Porque la Biblia dice que los gigantes corrompieron toda la tierra. Y habían gigantes antes y después del diluvio. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y por eso, que casi todas las civilizaciones de grandes pirámides, la mayoría en sus escritos, como el Popol Vuh de los mayas, hablan que sus padres, que sus dioses eran gigantes y que les revelaron conocimiento a ellos. Ahí está. Entonces, todo esto se ha escondido. Todo esto se ha escondido. Todo esto no está en la historia. ¿Por qué? Porque a la élite mundial, a la Iglesia Católica, no quería que se supiera esto. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que un Yeshua viene a restaurar el ADN, a traer su soplo, no hay necesidad de iglesia. No hay necesidad de un intermediario que te esté diciendo cumple tus sacramentos. Nosotros somos la autoridad acá en tu nacimiento. No hay una manipulación ni esclavitud eclesiástica. No está el dogma. ¿Qué es lo que hizo Constantino? Creó un dogma. ¿Qué es un dogma? Un dogma es que si tú no crees en el dogma, tú estás destituido. Tú eres un hereje. ¿Me explico? Y ese dogma el que tiene atrapado a muchos religiosos a nivel mundial. El dogma se ve representado en lo que también cree la iglesia, en la cual tú vas. La iglesia tiene que tener un dogma, sí. Todas son iglesias dogmáticas, tanto la iglesia cristiana, evangélica, como la iglesia católica, y todas tienen su dogma de doctrina, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiene que entender. Entonces, ese dogma de doctrina, ¿qué ha hecho? Que, ojo, que el dogma de doctrina que tiene cada iglesia, sobre todo la iglesia católica imperial, católica, apostólica, romana, universal, son dogmas de esclavitud, donde no te llevan a entender que tú puedes ser regenerado por el Espíritu Santo que está ahí, está pendiente, que está buscando, sino que tú tienes que ser regenerado por los dogmas de la iglesia. Y cuando una iglesia es dogmática, deja afuera a Yeshua, deja afuera al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es más importante el dogma. Que tú tienes que hacerlo así y así y así. Bueno, los sacramentos, adoración de imágenes, etcétera, etcétera. ¿Me explico? La adoración al Papa y toda esa cosa. La confesión de pecado a un hombre. Ahí está todo el dogma. Ese es el dogma. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué se guardó todo esto? Se escondió estos 15 evangelios. Porque estos 15 evangelios te hablan de que el hombre no tiene necesidad de estar en un templo, sino que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y que la glándula pineal se enciende cuando el Espíritu Santo viene y cuando hay un teshuá, cuando hay un arrepentimiento genuino. Y cuando hay un arrepentimiento genuino de corazón, el Espíritu Santo viene, transforma el ADN corrupto que nosotros tenemos y empezamos a reinar en el Espíritu. Por eso que Pablo dice, reinemos en el Espíritu. Manifiestas las obras de la carne, que es adulterio, enemistad, pleito, ira, contienda. Eso es lo que produce la carne. Pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, viene la transformación a través de un techubá, de un arrepentimiento genuino, entonces ya tú no vives pensando en los deseos de la carne. Ahora tú vives para agradar al que te llamó de la luz a las tinieblas. Perdón, que te llamó de las tinieblas a la luz. Que te llamó y que te abrió tus ojos de las tinieblas a la luz. Amén. Y ese es el cambio. Y ese cambio no quieren los Illuminatis. ¿Por qué? Porque ni los masones no quieren que tú entres en esta transformación.
porque en esa transformación lo cambia todo y ahí se establece un pueblo. Por eso que el llamado a las raíces hebreas, hermano, es importante. ¿Por qué? Porque fíjate que los que estamos en las raíces hebreas, y no es un movimiento, no es una secta, sino que es volver, cuando hablamos de raíces hebreas, de guardar la fiesta del Eterno, volver a todo lo que se perdió, fíjate que en las raíces hebreas no hay un dogma, sino que se sigue la parachá. En las raíces hebreas se enfoca en el verdadero mensaje de Yeshua. En la raíz hebrea respeta y honra mucho lo que es el Antiguo Testamento y se interpreta tal cual como lo interpretaban los rabinos. O sea que no hay una doctrina extraña. Por eso que los que están todas las raíces hebreas, el mensaje es Yahweh, es la Torá. El mensaje es Yeshua. Amén. Lo que hizo por nosotros. Aquí no hay vacilaciones. Me estoy explicando. Porque hay iglesias que ponen más énfasis, por ejemplo, por eso que a Juan se le reveló las 7 iglesias. La primera, Éfeso, por darte un ejemplo. Éfeso, que predicaba, detectaba a los falsos profetas, una iglesia que hacía campaña evangelista, un pastor gritón, que el pastor gritaba y mientras más gritaba la gente, ¡ay!, más se emocionaba, pero perdió su primer amor. Y dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque dejó la unción del Espíritu, dejó la pasión por Yahweh, el enamoramiento de Yahweh, dejó la adoración, se convirtieron en servidores, en trabajadores del reino, pero no en servidores. Yeshua lo dejó bien claro. Marta, turbada, ahí está. Marta estaba dentro de la casa. Tú puedes estar dentro de la iglesia, dentro de la casa, pero estás sirviendo, estás trabajando, todo, y dejaste de estar a los pies de Yeshua como María. Yeshua, ¿por qué? Porque María estaba adorando. Por eso que Yeshua le dejó bien claro a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La iglesia de Éfeso cambió, invirtió, servía y después, si tenía tiempo, adoraba. Y Yeshua dice: al Señor tu Dios adorarás, le dice al diablo Yeshua, y a Él solo servirás. No puedes invertir, primero adoración y luego servicio, porque cuando hay adoración, la adoración te lleva a la obra. La fe sin obra es muerta. Tú puedes tener fe, pero si esa fe no te lleva a obrar, no te lleva a abrazar, a bendecir a un hermano, a obrar en amor, no sirves para nada. Eres un religioso. ¿Ok? ¿Están ahí? Bueno, por eso es que es tan importante el libro de Enoc. Ahora, el libro de Jubileo, que está en el Evangelio. Este libro de Jubileo es tremendo, hermano. También está, usted lo puede bajar en forma gratuita en nuestra página con nuestra comunidad, el libro de Jubileo, ¿ok? ¿Por qué el libro de Jubileo era tan importante para la iglesia de Etíope? Porque el libro de Jubileo es un libro que te habla del Génesis y cosas que no están escritas en el Génesis. Es decir, te da muchas más, por ponerte un ejemplo, te da muchos detalles más que no están en Génesis, ¿ok? ¿Y por qué es tan importante? Porque Jubileos es la cronología del pacto, el registro forense de la creación, dimensión eterna, antes del tiempo, diseño original de santidad, dimensión temporal, creación. Te habla de cómo empezó todo en el Edén. Te habla sobre la vida que Dios hizo el pacto con Noé. Después el libro de Jubileo te lleva al pacto con Abraham. Libro de los Jubileos, ¿no es cierto? Detalles de la ley antes del Sinaí. Y esto es lo más glorioso. ¿Por qué es tan importante el libro de Jubileo? Porque el libro de Jubileo te da detalles de cómo Abraham tenía la Torá antes de Moisés. Por eso que la Biblia dice, como yo decía ayer, la Biblia en Génesis dice, y Abraham guardaba todos los mandamientos y preceptos. ¿Qué mandamiento? ¿Qué precepto si Abraham es antes de Moisés? Si Abraham es antes que Yahweh le diera la ley, los 10 mandamientos del monte Sinai. Y ahí está la clave. Porque el libro de Jubileo te habla de un sacerdocio de los hijos de Noé, te habla de cómo Yahweh se manifestó a esta gente y que esta gente ya manejaba la ley, ya manejaba los mandamientos de Yahweh. ¿Cómo? Por inspiración y por libros que obviamente que se perdieron y que no están, pero tenían el libro de Enoc, lo tenían, ¿ok? Entonces, mano del Creador, decreto eterno, el mecanismo de los jubileos y los tiempos sagrados. Día sábado, el libro de Jubileo te habla del Shabbat, hermano, la importancia del Shabbat.
años sábados, Shabbat de la tierra, años del descanso de la tierra, los jubileos, años de jubileo total. Es tremendo. Y el libro de jubileo te lleva y cuenta también la historia de Abraham, de cómo Abraham fue discípulo del hijo de Noé, de Shem, que era Melquisedec. Shem era Melquisedec. Y de cómo la unción de Melquisedec, en otras palabras, el libro de jubileo te cuenta el Génesis de cómo el Padre preparó a un remanente y lo llevó hasta el tiempo de Yeshua, como el Mesías del jubileo. ¿Por qué el Mesías del jubileo si acá el jubileo te dice, quiero que es jubileo? Según Levítico 25, jubileo o el año del jubileo era el año del perdón, era el año de la liberación. Cada 50 años el pueblo de Israel tenía que entrar en un año sabático donde no podían sembrar, donde no podían hacer nada, la tierra descansaba. Era un Shabbatón, era un Shabbat que representa el reinado de Yeshua en la tierra, para que me entiendan, ¿ok? Bueno, entonces el libro del jubileo da detalles sobre la importancia del Shabbat y lleva el tema del Shabbat, lo lleva al jubileo de Yeshua. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque fíjate que Yeshua cuando entró en su primer mensaje, Yeshua dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, a sacar los presos de la cárcel, dice, y a proclamar el año del jubileo, el año del jubileo. Es decir, que Yeshua, en su comienzo, su ministerio, su primer sermón lo da en el día 50, en el año 50, por así decirlo, en el año de jubileo, porque Él es jubileo. Jubileo no es solo historia, sino la demostración de que la santidad de tiempos y sazones no es una invención del Sinaí, sino una orden de estatutos desde la fundación, culminando en las autoridades jurídicas del Mesías sobre la redención total. Ahí está. Es la historia, jubileo es en la historia desde la creación, que todo lo que el pacto del Edén, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, ¿no es cierto?, todo nos lleva al gran jubileo. ¿Y quién es el gran jubileo? Yeshua como el Mesías del jubileo. Es interesante que cuando Israel no cumplía, porque fíjate que si tú tenías que devolver las tierras que le sacaste al que no te pudo pagar en el año jubileo, no se podía sembrar, pero era el año del perdón y representa justamente el milenio. Pero cuando no se hacía esto, y de hecho, ¿por qué Israel fue llevado 70 años a Babilonia? Porque dejó de cumplir el jubileo. Los que tenían plata ya no querían devolver tierra, los que tenían plata ya no querían darle al pobre, y ahí está. Y vino la deportación por eso. Ahí está. Entonces, por eso es que el libro de jubileo es tan importante. Hermano, yo quiero decirte que aquí estamos haciendo un resumen, una imagen vale más que 1000 palabras, pero yo aquí te estoy con esta imagen que hemos preparado, es para que tú tengas una idea nomás. Pero cuando te metas a estudiar el libro de jubileo, obviamente que ahí es una explosión de conocimiento que yo te invito a que lo estudies, ¿ok? Y ojalá que este estudio sirva para eso, ¿ok? Bueno, después de jubileo viene el libro de la ascensión de Isaías, que está dentro del canon de la Biblia etíope. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Wow, esto sí que es tremendo, hermano. Y aquí, en la ascensión de Isaías, repito, que es el libro que está dentro del canon etíope, nos habla de los 7 cielos, el infiltrado jurídico dimensional. Te habla del primer cielo, vamos hacia arriba, acá la tierra, densidad física, secuestro genético, Adán, cuando se corrompe, primer cielo, acá está. ¿Ok? Entonces Yeshua vino al primer cielo, se encarnó hombre sin pecado, infiltración jurídica. Este descenso, hermano, es interesante porque la ascensión de Isaías es que Yeshua se disfraza, se mimetiza para poder engañar a los ángeles caídos. Y esto lo cuenta el libro y está bien interesante eso. Y Mel Gibson también lo cuenta en su película. Acá está. Entonces, él para bajar, del séptimo cielo, Yeshua se va transformando para engañar a las potestades,
Por eso que pasó desapercibido. Y esto está súper interesante. Segundo cielo, dominio, lugar de batalla de principados. Primer cielo es lo que vemos, estrellas, ¿ya? Pero el segundo cielo es el segundo cielo que la Biblia le llama los lugares celestes. Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, dice, gobernadores de tinieblas, dice, contra huestes de maldad en las regiones. Huestes de maldad se está refiriendo a los Nefelim, los espíritus de los Nefelim que están en la tierra. El lugar es celeste. El lugar es celeste, donde es el segundo cielo, donde se manejan todos estos. Todos los chicos malos están acá. El tercer cielo es importante. Yeshua disfrazado en tercer cielo, Pablo dice que el tercer cielo son los lugares celestiales. Lugares celestiales. Nosotros estamos en el tercer cielo. Pero ahora vas a conocer el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. ¿Ok? Ahora, le llaman lugares celestiales, donde ahí nosotros tenemos autoridad y poder para los que están abajo de nosotros. Pablo en la carta a los Efesios dice que tenemos las riquezas y que ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y si estamos sentados con Yeshua, ¿por qué no tenemos el poder de Él? ¿Por qué no tenemos la autoridad? Porque no lo sabemos, por hermano. Dice, mi pueblo pereció falta de conocimiento. Cuarto cielo, ahí está. Estrategia de velos, ocultar la gloria para no las alarmas enemigas. Acá esta parte yo lo voy a explicar mejor a continuación. Está el quinto cielo, está el sexto cielo y está el séptimo cielo donde está el trono del Padre. ¿Ok? Bueno, Isaías el profeta y este libro, la asunción del profeta, dice... no es un descenso poético, sino una operación táctica jurídica para anular el derecho del enemigo sobre la humanidad secuestrada. Yeshua atravesó todas estas capas del gobierno espiritual, cortando sus cables de autoridad jurídica hasta llegar a la tierra sin ser reconocido como el Rey de Gloria. Ahí está. Siendo rico se hizo pobre. Ahí está. Entonces, ya que hablamos de los 7 cielos, ahora tenemos que entender la geografía del gobierno, de cómo nosotros tenemos que tener entendimiento y operar en estos 7 cielos. Ahí está. Ahí está usted parado. Y ahora empecemos. Vamos a empezar. Geografía de los lugares celestiales, los 7 niveles de autoridad. Entonces, cuando nosotros hablamos ayer sobre la unción de Melquisedec, ahora usted tiene que saber cuál es su posición de autoridad en estos 7 cielos. ¿Ok? Porque esto es lo que voy a pasar ahora. El diablo, obviamente, no quiere que usted lo sepa. Y esto es lo que se ha ocultado a la humanidad. Se ha ocultado a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana. No sabe esto. ¿Ok? Y usted esta noche va a tener esta revelación. No porque seamos especiales, sino porque nosotros venimos años estudiando esto. Cuando lo hemos metido a las raíces hebreas, hemos descubierto este conocimiento que estaba ahí. Son verdades crudas, pero que en esta noche usted las va a recibir. Amén. Porque el Padre le ama. Entonces, veamos. Primer cielo, Vilón, el velo. Aquí está, el primer cielo, Vilón, el velo. ¿Qué significa? Vamos. Propósito original. Es la atmósfera física, la interfaz entre lo material y lo espiritual. Fue creado para que la gloria de Dios se filtrara suavemente hacia la creación. ¿Ok? Ahora, el estado actual. En el campo de la batalla inmediato, aquí es donde operan las huestes de maldad que intentan bloquear tu santidad física y tu provisión en el primer cielo. ¿Ok? Aquí, ellos son las sombras que habla el libro de Etiopía, el libro etíope, la Biblia. Y aquí es importante que entendamos esto. Introducción de los 40 días. Yeshua enseña que al resucitar, en el primer cielo, bajó, ¿no es cierto? Enseña que al resucitar, Él rasgó este velo del primer cielo. Para ti, el primer cielo ya no es una barrera, es una vitrina. Ya no oras hacia arriba, esperando que atraviese el techo. Oras sabiendo que el cielo ya invadió tu habitación. Amén. Segundo cielo, arriba.
la raquia, la expansión. Segundo cielo, raquia, expansión. El propósito original, el lugar de las luminarias y el orden del tiempo de los modeínes. Las modeínes, las fiestas de Yahweh. Estado actual, 7 cielos, 7 trompetas, 7 fiestas, 7 días de la creación, todo coincide, todo coincide. Amén. Estado actual, es la sede de los arcontes principados, que decíamos lugares celestes. Aquí es donde Satanás tiene su centro de monitoreo. Desde aquí se lanzan los decretos del caos y guerra e enfermedad sobre las naciones. Qué interesante eso, ¿verdad? Instrucción de los 40 días, es decir, lo que Yeshua enseñó en los 40 días que resucitó. Resucitó y estuvo 40 días. ¿Y cuál fue la instrucción que da? Yeshua revela que en su ascensión, él despojó a estos arcontes. Tú ya no estás bajo su jurisdicción. No estamos bajo su jurisdicción porque estamos en el tercer cielo. Cuando Pablo dice que estamos en lugares, ahí está, lugares celestiales, significa que nuestra posición legal está por encima de la raquia de lugares celestes. El enemigo puede gritar, pero no puede legislar sobre tu vida. Hermano, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que como amante de Yeshua, tú tienes que entender como seguidor de él, que tú has sido tocado por él, has sido transformado por su palabra. Tú tienes una autoridad que no estás usando. Y es la autoridad de poder orar, de poder... por eso que Yeshua le dijo a Pedro, todo lo que atares en la tierra será desatado, será atado en los cielos. Lo que desatares, ahí está, el lugar de autoridad que no lo estamos usando. Llevamos al pastor, llevamos al hermano que trabaja en liberación para que ore y venga a liberar. No, usted tiene que pararse, hermano, y saber que su posición ahora no es cualquier posición. Usted como hijo de Yahweh, usted está ¿dónde? Usted está por encima de el segundo cielo donde operan los demonios. Usted está en lugares celestiales. ¿Ok? Y tiene esa autoridad. Tercer cielo, Yaquín, los molinos. Propósito original. Aquí es el tercer cielo. Se prepara el maná, el sustento espiritual y físico para los justos. Es el paraíso que visitó Pablo. Tercer cielo. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 12 dice que yo no sé si en el espíritu, no sé en qué, pero dice que yo estuve en el tercer cielo. Y Pablo habla de cosas inefables que no se le fue dicho hablar. Entonces, en este tercer cielo, instrucción de los 40 días de Yeshua les explica que el acceso al tercer cielo está abierto para el que camina en el orden de Melquisedec. Attention, please, con esto. Vea el mensaje de ayer. Si te falta algo en la tierra es porque no has aprendido a retirar el suministro de las bodegas del tercer cielo mediante el decreto de fe. Cuando tú oras. Amén. Bueno, vamos al cuarto cielo. Sebul, la morada. Propósito original, contiene la Jerusalén celestial y el templo donde ministra el arcángel Miguel. Es el centro de la liturgia cósmica. ¿Cuál? El cuarto cielo. ¿Ok? Entonces, aquí, en el cuarto cielo, instrucción de los 40 días. Cuando hablo de instrucción de los 40 días, usted ya sabe ya qué es lo que Yeshua enseñó sobre esta cuarta dimensión que aparece otra vez en la Biblia etíope. ¿Ok? Y por eso que yo te estoy haciendo este resumen. Aquí Yeshua revela su papel como sumo sacerdote eterno. ¿Dónde? En el cuarto cielo. Intercesor. Te enseña que tu oración no es un monólogo, es una participación en el servicio del templo celestial. Cuando tú adoras, estás sintonizando la frecuencia del cuarto cielo en tu vida, en tu familia. Aleluya, amén. Vamos. Quinto cielo, Maón, la habitación. Propósito original, residencia de huestes de ángeles que cantan y ejecutan los juicios de Dios. Attention, please, con en el quinto cielo. Propósito, residencia de huestes de ángeles que cantan y ejecutan los juicios de Dios. Ahí están. Los juicios apocalípticos, ¿de dónde vendrán? Del quinto cielo. ¿Para qué sirve ahora? Es el brazo ejecutor. De aquí salen los ángeles guerreros cuando un hijo de Dios dicta una sentencia legal en la tierra. Mira, aquí voy a hacer una pausa y aquí te voy a explicar este quinto cielo que es interesante. Vamos al Salmo 103. Si tienes tu Biblia, ábrete el Salmo hablando sobre
cómo los ángeles te ayudan a ti cuando tú ejecutas la palabra. Mira, y aquí en el Salmo 103, si no me equivoco, sí, mira, habla. ¿Cuántos quieren tener una revelación esta noche? ¿Cuántos dicen yo? ¿Cuántos golosos hay? Mira, en el Salmo 103, 19 dice, Yahweh estableció en los cielos su trono, ¿ya? Y su reino domina sobre todos. Ahora miren lo que dice el 20. Bendecid a Yahweh, vosotros sus ángeles. ¿Cuáles? Los que están en el quinto cielo. Vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Y mira lo que viene ahora. Que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Yahweh vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos. ¿Qué quiere decir? Son los ejecutores de la palabra. Bueno, lo voy a leer otra vez porque esto está poderoso. Dice, ¿para qué están estos ángeles en el quinto cielo? Porque está escrito en el Salmo 103. ¿Qué es lo que hacen? Y aquí dicen, son poderosos en fortaleza que ejecutan la palabra obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Qué quiere decir esto? Y esto está tremendo, hermano. Así que prepárate para recibir una tremenda revelación esta noche. ¿Qué significa? Cuando usted dice en el nombre de Yeshua, cuando usted, por ejemplo, está con miedo en la noche y usted empieza a hablar, a cantar el Salmo 91, el que habita en la abrigo del Altísimo morará. Cuando usted proclama la palabra, cuando usted se apega a la palabra, y cuando la palabra sale por su boca, esa palabra pasa el primero, segundo, tercero, cuarto y llega hasta el quinto. Y los ángeles ejecutores, aquí se cumple lo que Pedro dice, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Por qué? Porque los ángeles ejecutores, y dicen que ejecutan el precepto de su voz. Dice, poderosos en fortalezas que ejecutan su palabra. Son los ejecutores de la palabra proclamada por tu boca. ¿Ah? Cuando tú proclamas las bendiciones, por eso es que es tan importante proclamar las bendiciones de Dios. Amén. Leer la palabra en voz alta. Todas las promesas del Señor. Yahweh es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú proclamas la palabra, los ángeles se activan a la palabra que ya está escrita y a la voz del precepto de tu boca. Wow. Qué tremendo, hermano. Qué linda revelación estamos teniendo. Instrucción de los 40 días. ¿Qué Yeshua enseñó sobre esto? Yeshua enseña que los ángeles son espíritus ministradores a tu servicio. Dice que la Biblia dice que los ángeles le servían a Yeshua. En la Biblia tenemos varios ángeles que vienen a servir a Abraham. En el nivel 5, tú aprendes a comandar legiones, no por capricho, sino por edicto legal del reino que están a tu favor. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. You descenden o no descenden. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Ah? Mira, todo esto muchos no lo saben, no lo practican y no lo entienden. Y si no lo entiendes, es un arma que tienes ahí tremenda, que te la estás usando y muchas veces el enemigo se aprovecha de esta ignorancia. Sexto cielo, Macón, el lugar establecido. Propósito original, contiene los tesoros de la nieve, el granizo y las fuerzas de la naturaleza, pero también los archivos de la sabiduría y la justicia. ¿Qué Yeshua enseñó sobre este nivel? Es el nivel de la biná, entendimiento superior. Aquí es donde Yeshua abrió el entendimiento de los discípulos para comprender las escrituras. Aquí viene la maestría, aquí viene la revelación en este sexto cielo donde desciende el maná de la revelación de Apocalipsis con café. Nosotros estamos conectados en este sexto cielo y aquí Yeshua enseñó que la biná, entendimiento superior, está en este nivel. Por eso cuando usted quiere buscar más de la palabra, por eso cuando realmente usted escucha un mensaje de Apocalipsis un café, usted como que le nace un deseo de querer seguir, de comprar este libro que dijo el pastor. ¿Se ha fijado que como que a usted le da más ganas de comprar más libros que el pastor? A ver, como que le sube eso y ahí está. ¿Por qué? Porque estamos operando, nosotros como estamos operando en el sexto cielo, ese lugar de la revelación. En este nivel recibes la estrategia para tus libros y tu ministerio. Es la inteligencia del reino. ¡Wow! Y en el séptimo cielo, Arabox, el trono de gloria.
propósito original es la morada de Abba Yahweh, el Kibse Hakabok, trono de gloria. Es la fuente de toda luz y la existencia de la vida. ¿Para qué sirve ahora? Es el centro de mando supremo. ¿Qué Yeshua enseñó en estos 40 días sobre este nivel del séptimo cielo? Esta es la verdad cruda, más grande. Yeshua te dice que Él se sentó allí para arrastrarte a ti con Él. Legalmente tu espíritu no está en Paraguay por mí, peleando con una rodilla. Tu espíritu está seccionado a este lugar. Amén. La conclusión del guerrero, del conocimiento de la jurisdicción. Hermanos, entender la geografía de los 7 cielos no es para acumular datos, es para ejercer gobierno. Entiendas eso, hermano. Que no es un conocimiento, no es para que usted acumule un dato, es para ejercer gobierno. La iglesia de teatro te quede arrodillado en el primer cielo, en el vilón, rogando como un huérfano ante un velo que ya fue rasgado. Así te tiene la iglesia tradicional. La verdad cruda es esta: si tú intentas pelear tus batallas desde la tierra, la gravedad del sistema te va a vencer. Pero si entiendes el libro de los 40 días, comprenderás que tu ubicación legal ha cambiado y que puedes llegar al mismo trono de Yahweh. Ahí está. Sube en el espíritu, deja de mirar tus problemas hacia arriba. En Yeshua tú estás sentado en el Arabot, en el séptimo cielo. El que venciere llorará conmigo, que se siente en mi trono. Desde esa altura, los principados del Raquia, del segundo cielo, no son gigantes, son hormigas bajo tus pies. ¿Cuántos dicen amén? Dicta sentencia. El sacerdote, según el orden de Melquisedec, de lo que hemos estado hablando ayer, y lo que tú entiendes que la unción está en tu vida, no pide permiso, proclama el edicto que ya está firmado en el Macón, en el sexto cielo. ¿Entiendes por qué? Mira, aquí voy a hacer una pausa. ¿Entiendes por qué, hermano, nos quitaron este evangelio? ¿Por qué el evangelio de Machaquibá, el evangelio de Machaquibá que está en la Biblia etíope, ¿ya?, habla de esto, de los 40 días, de la enseñanza que dejó Jesús después que resucitó? Y fíjate que el detallito es que la Biblia dice, y Yeshua, después de resucitado, enseñó cosas del reino. Enseñó principios del reino, enseñó palabras del reino. Y nada más dice eso, y ahí se calla. Se calla. Hay un silencio total. Entonces, en nuestras Biblias de Reina Valera te dice que Yeshua, después de resucitado, enseñó palabras del reino, nada más. Pero, ¿por qué? Porque no enseñó solamente palabras del reino, enseñó detalles que están en la Biblia etíope, lo que estamos estudiando esta noche, ¿ok? Entonces, por eso mira, ahora vamos a hacer una pausa acá. Pues logras entender la autoridad que tú tienes como ser humano, como creyente en Yeshua. Y si los gobiernos, los emperadores sabían de esto, lo sabían, pero no querías que tú entendieras que ahora tú en Yeshua tienes autoridad, porque si tú tienes autoridad, tú estás por encima de los dioses de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Como Moisés, que estaba por encima de los dioses de Egipto. ¿Me explico? Y por eso que esto fue manipulado. Hay una conspiración en contra de todo esto. ¿Por qué? Para mantenerte como un religioso que cumple un dogma de una iglesia, que cumple un dogma de un pastor y que no es libre. Y esto lo entendemos, y lo vuelvo a repetir. Yeshua dijo, verdaderos adoradores busca al Padre. Yo no te estoy diciendo, hermano, que te rebeles en contra de tu pastor. Yo no te estoy diciendo que te rebeles en contra de tu iglesia. Sino que eso es importante, sí. Si te bendice, amén. Pero tú tienes que entender que tu posición es más arriba de la iglesia donde tú vas. ¿Ah?
dicta sentencia. El sacerdote, según el orden de Melquisedec, no pide permiso, proclama el edicto que ya está firmado en el Macón. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos. En mi nombre echarán fuera demonios. Yahweh pelea por ti. Él irá como poderoso gigante. Ninguna fuerza del mal os dañará. Ah, es lindo leerlo, pero aplícalo a tu vida y toma autoridad sobre eso. Amén. ¿Estás entendiendo ahora por qué lo ocultaron? Verdaderos adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Mujer entiende que no es ni en Samaria, ni en Jerusalén, ni en el templo. El Padre anda buscando. ¿Por qué el Padre anda buscando? Porque ahora en Yeshua, el Padre busca que tú entiendas esto. Que tu adoración genuina no es necesario que si la cantas en la iglesia va a ser más importante o va a ser más poderosa. No, si la misma alabanza la cantas en tu casa y estás alabando al Padre, ahí te vas al séptimo cielo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Baruch Hashem para siempre. Cuando tú hablas con autoridad, las huestes de Mahón, quinto cielo, se activan para ejecutar la palabra. Toma tu suministro. No dependas de la economía del mundo. El acceso a las bodegas del Shaquín, tercer cielo, están, lugares celestiales, abiertos para los hijos del pacto. Amén. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Seguirás siendo una víctima de las circunstancias del plano físico o vas a operar como un regente dimensional? La ascensión de Yeshua no fue su partida, fue tu inauguración de poder, según la orden de Melquisedec. Levántate, toma tu lugar en la Merkabá y comienza a gobernar. La práctica, la aplicación práctica. Pablo no estaba siendo poético. Él decía, si habéis pues resucitado con el Mesías. ¿Cuántos han resucitado con el Mesías? Pablo dice, y aquí hay una revelación tremenda, si habéis pues resucitado, es entender lo que estamos hablando ahora, los 7 cielos. Si hemos resucitado, buscar las cosas de arriba. Aleluya. De arriba hasta el séptimo cielo, tu autoridad. ¿Por qué? Porque si miras desde el nivel 7, ves que el nivel 2, los demonios, ya fueron vencidos. Y que el nivel 3, el suministro, está lleno para ti. Y que en nivel 5 los ángeles están esperando tus órdenes de proclamar la palabra y que ellos ejecutan tu palabra. ¡Wow! La resurrección no es para que vayas al cielo cuando mueras, es para que el cielo opere a través de ti mientras vives aquí en la tierra. ¿Cuántos están entendiendo en Shabbat esto? Mira qué linda enseñanza el Padre está regalando. ¿Dónde? En Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat está la presencia de Yahweh. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria al Padre por esto? Es por eso que cuando nosotros entendemos esto, sabemos que Yeshua bajó y se cumple el Salmo donde dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque viene el Rey de Gloria y enseñamos cuando Yeshua baja las partes más bajas de la tierra. Y ese Salmo está hablando de Yeshua bajando a las puertas del Hades. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Ahí está. ¿Por qué? Porque te está hablando del poder de Yeshua de bajar, de abrir las puertas y llevar cautiva la cautividad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que cantamos, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y proclamamos lo que Yeshua hizo cuando murió y resucitó. Y es por eso que lo cantamos en gloria en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden cantarlo? ¿Cuántos pueden alabar al Padre en esta noche? ¿Cuántos le dan gracias en Shabbat al Padre? Aleluya. ¿Cuántos le alaban al Padre en esta noche? De Yahweh es la tierra y su plenitud. Aleluya. El mundo y los que en él habitan con virtud. ¿Cuántos le alaban en esta noche? Sobre los mares con poder. Y en los ríos la firmó. Alábalo. Para vencer. Alábalo. ¿Quién subirá al monte del Señor? Aleluya.
¿Quién subirá? ¿Quién estará en su lugar de esplendor? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no eleva su alma a la confusión. Él recibirá la bendición, ¡Aleluya! del Creador. Así es. Y la justicia de su Dios y Salvador. Tal es la generación de los que buscan su paz, de los que buscan al Dios de Jacob en paz. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas hoy. Alzad, oh vosotras, puertas eternas, que aquí voy. Entrará el Rey de gloria con su luz. ¿Quién es este Rey que venció en la cruz? ¿Cómo se llama? Yahweh el fuerte, Yahweh el valiente, Yahweh el poderoso, Dios omnipotente. Yahweh el fuerte, Yahweh el valiente, Yahweh el poderoso, Dios omnipotente. No hay muralla que detenga su marchar, ni sistema que su reino pueda evitar. Él es el dueño de toda la creación, Amén. trayendo a su pueblo la restauración. Miren las nubes, miren su majestad, el diseño eterno vuelve a la ciudad. El Santo de Israel su trono estableció. Lo que el profeta dijo al fin se cumplió. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas hoy. Alzaos vosotros, puertas eternas, que aquí voy. Entrará el Rey de gloria con su luz. ¿Quién es este Rey que venció en la cruz? Yahweh el fuerte, Yahweh el valiente, Yahweh el poderoso, Dios omnipotente. Yahweh el fuerte, Yahweh el valiente, Yahweh el poderoso, Dios omnipotente. Aleluya. 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 Y ahora que usted ha entendido esto, su posición, y que usted pertenece al linaje de Melquisedec, como rey de justicia, como sacerdote que intercede aquí en la tierra, el Dios del cielo y de la tierra, como le dice Melquisedec a Abraham, porque usted está conectado ahora con Yahweh. Amén. Entonces usted pertenece a un linaje especial y usted tiene autoridad sobre los demonios. Usted tiene autoridad espiritual. Recupera tu identidad. Esta es la verdadera identidad que tú tienes que recuperar, que se ha perdido, que está bajo ignorancia. Recupera tu identidad. ¿Lo entiendes en esta noche? ¿Te ha hablado el Padre en esta noche? Shabbat Shalom para todos ustedes, que Yahweh me los bendiga, que Yahweh me los guarde. Gracias por estar en sintonía. Yo les recomiendo que vuelvan a escuchar este mensaje, que lo envíen este mensaje, envíen el link a su pastor, envíen el link a aquellos que usted ama, a aquellos que necesitan saber esto. Envíe este link, hermano, envíe este hermoso Shabbat que hemos hecho en esta noche para que mucha gente pueda ser liberada y tomes y recupere su verdadera identidad como linaje escogido. Como decía Pedro, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Esa es la posición. Esto es lo que la iglesia imperial no quiso que tú supieras, porque te mantuvo en el dogma, y mientras tú estés en el dogma eres un esclavo. Pero hemos sido llamados a la libertad de Yeshua. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y en esta noche tú has sido libre, porque esta es una verdad que no está sujeta a un dogma. Es una verdad de raíz hebrea, que viene de la misma raíz hebrea, para tu libertad, para tu conocimiento, para que glorifiques al Padre, para que sepas que el Padre no es mezquino, que no solamente un pastor puede tener una unción, sino que tú también puedes tener la unción de Melquisedec, y que al final todos podemos ser pastores, que al final nuestro llamado es un llamado pastoral para todos, porque estamos predicando, estamos bendiciendo, estamos orando. El llamado de Melquisedec es decirte: esta es tu identidad,
que no solamente es para los pastores, es para ti que estás escuchando en esta noche. Este es tu poder, esta es tu autoridad, es para ti. Amén.